Vamos a ver ahora el capítulo 4 del libro de Chang, que es la primera, aquí lo toma, lo considera como la primera ley de la termodinámica, pero yo lo voy a ver como las bases, ¿sí? Entonces aquí dice, la termodinámica es la ciencia del calor y la temperatura, y en particular de las leyes que gobiernan la conversión de energía térmica en energía mecánica. Entonces, en particular, energía térmica en energía mecánica. Y de aquí viene lo de la locomotora y cuestiones de ese tipo del siglo antepasado, ¿no? Energía mecánica, ¿sí? Eléctrica o de otras formas, eléctrica o de otra forma. ¿Sí? Entonces lo voy a poner. Es una disciplina totalmente lógica y puede aplicarse sin técnicas matemáticas complejas. Por ejemplo, nos permite predecir si una reacción, que luego yo lo voy a abordar así como RXN para simplificarlo. Esto va a querer decir si se efectuará, cuál es su rendimiento máximo, cuál es su rendimiento máximo y la energía disipada. Y energía disipada. Energía disipada, que esto es a partir de la termoquímica, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. La termodinámica es una ciencia macroscópica que se enfoca, termodinámica, se enfoca en propiedades tales como las propiedades, las variables termodinámicas, que son P, B y T. Y bueno, esas son las principales. Y luego pues está la cantidad de materia, ¿no? Pero en sí son estas la cantidad, las variables termodinámicas, que son estas. Aunque nos ayuda a predecir la dirección y la extensión de las reacciones químicas, no nos dice nada acerca de la rapidez en un proceso químico. Esto ya está, aquí lo que les digo, en la parte no involucra, no involucramos el tiempo. Cuando está esto, está la cinética química. Ahí sí involucramos el tiempo, que eso no lo vemos en este curso. Cinética química, ¿sí? Bueno, entonces, antes de ver, aquí están las definiciones de calor y trabajo. Eh, voy a ver dos funciones que son importantes. Bueno, está relacionado con el trabajo, mejor lo voy a dejar ahorita. Para tener esto o entender la parte de la termodinámica necesitamos dos definiciones, calor y trabajo. Voy a empezar con el trabajo. El trabajo en mecánica clásica se define esto. W es igual a fuerza por dx. ¿Sí? En termodinámica este concepto adquiere que esto es equivalente a decir el trabajo, letras, palabras, trabajo, es igual a fuerza por distancia. Esto es de la mecánica clásica. ¿Sí? Ahora, estrictamente hablando, y ahí viene lo de la parte esta del funciones de estado y función de trayectoria, lo que nosotros tenemos es delta W es igual a F de X. Ahora, esto, ¿cómo se le conoce? Esto es una función, ponerle, es una derivada inexacta. Y esta D es una derivada exacta.
Ahorita vamos a ver esto. O esto, lo que quiere decir es que es una función de trayectoria, es el trabajo. El trabajo es una función de trayectoria y esto es una función de estado. Voy a hacerlo por separado de estado. Por ejemplo, nosotros si hacemos la integral del estado 1 al estado 2 de delta W, ahorita, voy a primero hacer la de, por ejemplo, de X. La integral de la derivada de X del estado 1 al estado 2, que esto en sí sería, estamos variando con respecto, estamos derivando con respecto, la derivada es con respecto a X, en sí sería X1 a X2, para este caso. Entonces, del cálculo integral y cálculo diferencial, nosotros sabemos que a partir del teorema del fundamental del cálculo, la integral de una derivada de una función se cancela y da la función. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual, aquí nada más me estoy enfocando en la integral de la derivada de x. ¿Eh? Entonces aquí esto va a ser x y esto también va a ser el segundo teorema fundamental del cálculo x1, x2, que esto en sí es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces esto, ¿a qué es igual? A un delta x, recordando que un delta es igual al estado final menos el estado inicial, ¿sí? Ya sea de temperatura, de presión, de volumen, de posición, de lo que sea. Entonces, esta es una función de estado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto al trabajo? Que es una función de trayectoria. Aquí, pues también se va a cancelar la integral de la derivada inexacta del trabajo. Nada más que aquí no va a ser, por ejemplo, el trabajo va a ser de 1 a 2, pero aquí esto, lo voy a poner así, esto no va a ser W2 menos W1, esto está mal. Entonces esto no se tiene que hacer para el caso del trabajo. Esto lo que se tiene que hacer es el trabajo que se hizo del estado 1 al estado 2 y luego ya nada más lo dejamos expresado como el trabajo. Ahora, dicho en otras palabras, ya, ya tratar de explicar cómo es. Por ejemplo, aquí le voy a poner, mire, si nosotros tenemos un bloque, de aquí esto, el trabajo decimos que es fuerza por distancia. Si yo lo muevo de aquí para acá, hice un trabajo del estado 1 al estado 2, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo lo vuelvo a dejar en el mismo lugar? Aquí en el punto inicial, pues el trabajo es igual a cero de la mecánica clásica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque regresamos al mismo punto. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros eh, hacemos esto? Aquí lo movemos, por ejemplo, que estuviera en un piso, no sé, una persona. Se va de un piso y luego acá, va y se mueve. Lo pasamos para acá y llegamos a este estado. Bueno, es la misma, es el mismo, ¿eh? Es el mismo bloque. Nomás estoy tratando de explicarles. ¿Sí? Y por otro lado, este es el trabajo y va a ser desde el punto 1 al punto 2. Pero esta es la trayectoria. Bueno, este es el estado inicial. Vamos a poner el estado inicial y este es el estado final. Para diferenciarlo, este es el estado final, este es el estado inicial. Nada más que aquí lo que le estoy tratando de explicar, este es por la trayectoria 1 y este es por la trayectoria 2. Se hizo el mismo trabajo por la trayectoria 1 que por la trayectoria 2. A ver, voy a grabar. Bueno, entonces, aquí, si por ejemplo estuviéramos en un edificio de 10 pisos, estuviéramos en el piso
décimo, vamos en el mismo piso del estado inicial al estado final, una persona de una oficina a otra oficina, pues vamos a hacer un cierto trabajo. Ahora, si nos dicen, ay, no, es que pues tienes que ir al piso 2, bajar por las escaleras ya que el elevador no funcionó, se tienen que, ya sea por estas mismas escaleras o se muevan sobre el mismo piso 2 y luego subir las escaleras, claro que van a hacer más trabajo por esta trayectoria 2 que por la trayectoria uno. Sí, entonces, esto es a lo que se refiere con que tengamos una función de trayectoria, que como su nombre lo dice, depende de la trayectoria. La función de estado, y esto apúntenlo por favor, solo depende del estado inicial. Esto ya lo vemos diferentes tipos de funciones de estado y trayectoria, porque al igual no les queda tan claro. Del estado inicial y el final. Por ejemplo, si tuviéramos una función de estado, a mí no me importa si van al piso 2 y luego se pasan al piso 4 y luego se pasan otra vez al piso 1, se les olvidó algo, y llegan al punto final. Eso es a lo que se refiere con que sea una función de estado. Pueden hacer circo, maroma y teatro, pero a mí no me interesa. Es así como decir, a mí no me interesa. A mí como función de estado, a mí solamente me interesa que llegues del punto inicial al punto final. ¿Sí? Ahora, entonces, vamos a continuar con la parte del trabajo. En termodinámica, este concepto adquiere un aspecto más sutil, abarca una gama más amplia de procesos que se incluyen a continuación, que es esta. Eh, Voy a poner un poquito más grande. Tipo de trabajo, expresión, el trabajo que se efectúa en cada caso corresponde a un proceso infinitesimal. ¿A qué se refiere con el caso infinitesimal? Pues a que tenemos una derivada. Aquí está lo de la derivada. Es esto. La derivada son casos infinitos o procesos infinitesimales. Si tuviéramos un proceso finito o en lugar de la derivada, tendríamos un delta. Nada más para aclarar ese punto, ¿eh? Entonces, trabajo mecánico es fuerza por dx. X fuerza por distancia recorrida. Trabajo de superficie, la tensión superficial por cambio de área. Trabajo eléctrico, la diferencia de potencial por la carga eléctrica. Trabajo gravitacional es m por g por dh, la masa por la gravedad por el cambio de altura. Trabajo de expansión, que ese es el que nos vamos a meter, vamos a ver más adelante, ¿sí? Esta es la presión y este es el cambio de volumen. ¿Sí? Veamos un ejemplo particularmente útil en un sistema que hace trabajo, la expansión del gas, que era lo que estaba diciéndoles. Esta es la expansión isotérmica de un gas. Este es el estado inicial, que esto es un proceso, y este es el proceso final, que luego lo podemos poner como el punto 2, el punto 1. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Se supone que no hay presión atmosférica, o sea, aquí no hay presión atmosférica que estuviera ejerciendo esto. Entonces, aquí esto no lo vamos a considerar. Por lo que el gas se expande contra el peso de un objeto. Entonces, aquí esto lo que está pasando es esto. Sí, nada más hay que considerar. Eh, Contra el peso de un objeto de masa M que está aquí. Es este. ¿Sí? Colocado sobre el pistón. El pistón es el que está ejerciéndose acá. ¿Sí? El trabajo que se efectúa, trabajo que es W, al levantar la masa desde la altura inicial H1 hasta H2, ahorita la vamos a ver aquí, aquí tenemos, esta va a ser H1 y esta va a ser H2. Y aquí también tenemos una área. Es la misma, es el mismo dispositivo, nada más que aquí le quitamos, ahorita vamos a ver esto. Entonces, a ver, eso
para acá, ahí así. Pues el trabajo es igual a menos, y esto es por convención, menos la fuerza por la distancia. Y esto de la segunda ley de menos fuerza por distancia, que sería, bueno, si no lo voy a poner en términos de segunda ley de Newton, que sería masa por aceleración. Voy a poner aquí así, aceleración por distancia. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, en términos de literales, W es igual a fuerza, que es masa por aceleración, pero en el caso de la Tierra, la aceleración es la gravedad, entonces esto es menos m g por h2 menos h1, ¿sí? Ahí lo tenemos, ahí está. Entonces, eh, este signo es cuando tenemos por convención, lo vamos a tomar así, proceso de expansión. Cuando es negativo, este signo es negativo, es un proceso de expansión. Aquí lo que tenemos es menos mg por delta h. Delta h, les había dicho que es, y aquí tenemos que h2 es mayor a h1. Va a ser positivo este delta h. Por lo tanto, aquí por lo tanto, delta h va a ser mayor a 0, va a ser positivo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ese es por un lado, ese es para la expansión. El C, no es C, C, expansión. Y para el proceso de compresión, que sería lo inverso, o sea, de aquí para acá, ¿sí? Este sería de aquí para acá. ¿Sí? Aquí se tendría que H2 va a ser menor a H1. ¿Sí? Entonces, circunstancia en que se hace el trabajo y el trabajo va a ser mayor a 0. Aquí el trabajo va a ser menor a 0. Estos son casos particulares. O lo vamos a tomar como signo negativo aquí, signo negativo, y este va a ser signo positivo. ¿Sí? Ahora, además de esto, tenemos que la presión es igual a la fuerza, unidad de área, que esto es equivalente a decir que la fuerza es igual al área, la presión, ¿sí? Utilizando, a ver aquí, y esto también es igual a masa, la gravedad. Entonces, utilizando esta expresión de aquí a acá, van a sustituir, tenemos que W es igual a menos F delta H, y esto, aquí está la presión externa. En este caso, la presión externa, y está menos la presión externa por el área por delta H, y esto lo podemos introducir, y delta H por B. Voy a reescribir de nuevo, W es igual a menos la presión externa, H por A es igual al volumen, ¿sí? Entonces aquí sería delta B. Entonces esta expresión eh, dice que el trabajo durante la expansión depende del valor de la presión externa, ¿sí? Este. Según sean las condiciones experimentales, el trabajo que efectúa un gas durante la expansión de B1 a B2, voy a mover esta acá, está.
a una temperatura puede variar mucho de un caso a otro. En un extremo del gas se expande contra el vacío, por ejemplo, si se quita la masa M del pistón, esta, si se quitara, eh, bien, por ejemplo, contra el vacío se quita la masa S, como aquí se tendría como la presión externa es igual a cero, es el mínimo valor. Si se quitara este, pues ya no habría presión ejerciendo. Espero que no haya problema. Esto implica que el trabajo va a ser igual a menos presión externa por delta V, pero si esto es igual a cero, esto implica que W va a ser igual a cero. No va a haber ningún trabajo que esté ejerciéndose sobre el pistón, pero no hay problemas. Bueno, entonces aquí continuamos. Ahora, dice, en cualquier etapa para que se expanda, se debe cumplir que la presión interna, o sea, la que tenemos aquí, la presión interna, tiene que ser mayor a la presión externa, ¿sí? Cuando se tienen varias etapas en equilibrio y muy pequeñas, si se quita el peso poco a poco hasta que sea un cambio infinitesimal, ahorita lo voy a hacer, por ejemplo, esto en lugar de que tuviéramos, al igual a ver si lo voy a hacer ahorita, como si fuera, aquí es como si fuera de una etapa de esto, lo vamos a quitar, que fueran, por ejemplo, quitar, voy a hacer así, no nada más esto, que fuera quitar 10 kilogramos, 10 kilogramos, o sea, que fueran esto, que fueran 10 kilogramos, y como si tomáramos una foto, aquí es una foto, y luego sacamos una foto, usted lo va a hacer un poquito con varias como si fueran. Lo voy a ver de otra forma como lo hace Senji. Lo que le está tratando de decir, digo, aquí no esto, es como si les tuviéramos esto, ¿no? Así, lo voy a hacer más pequeño estos dibujos. Aquí le quité un poquito, por ejemplo, yo en lugar de quitarle 10 kilogramos, aquí va a ser, le quité, aquí son, mm, quité 10 kilogramos, ¿sale? Pero yo aquí, de aquí a acá, le quité, por ejemplo, 100 gramos, por ejemplo. 100 gramos, luego aquí de aquí a acá, 200 gramos, luego de aquí a acá, 300 gramos, y así sucesivamente, y aquí si se ve, es un poquito, está subiendo, es como si tomara el proceso infinitesimal poco a poco, es eso a lo que se refiere este eh, Chang. Bueno, entonces, de aquí a lo que se reduce la expresión del trabajo, el trabajo es igual a menos la integral de, es lo que se convierte desde B1 que tenemos aquí, a B2 de la presión externa por el diferencial de volumen. Como presión externa ya no tiene un valor constante, o sea, este va a cambiar porque se va a estar cambiando los 100 gramos así sucesivamente. No se puede evaluar la integral de esta forma porque depende del volumen va a estar cambiando, ¿sí? Sin embargo, se ve que en cada instante la presión interna solo es decimal, infinitesimal mayor que la presión externa. Entonces aquí lo que se tiene es que la presión interna es igual a la presión externa más el cambio infinitesimal de la presión, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer aquí es despejar la presión externa es igual a la presión interna menos el diferencial de la presión, lo va a sustituir. Entonces, sustituyendo es igual a la menos la integral de B1 a B2 por la presión interna menos el diferencial de presión por el diferencial de volumen. Esto es igual a menos, lo voy a hacer así, la integral de B1 a B2 de presión interna de P menos, voy a poner acá para que, menos la integral de B1 a B2 por dP por dV, ¿sí?
Pero esto, el diferencial de presión y el diferencial de volumen son números muy pequeños. Entonces esto, pues esta integral va a ser aproximadamente igual a cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el trabajo es igual, y esto la presión interna ya la vamos a manejar como la presión que está cambiando aquí, de aquí a acá es la presión interna, nada más nos referimos a la presión interna, ¿eh? A la presión interna. Entonces el trabajo va a ser igual a menos la integral de B1 a B2 por la presión por el diferencial de volumen, ¿sí? Esta es presión del sistema, presión del sistema. Esto es del gas, esto es del gas. Y bueno, entonces ahí, esta es la expresión que tenemos en el caso general. Entonces ahí está. Además le voy a poner aquí, esta presión la voy a poner acá, ¿vale? Entonces de aquí ya nada más lo voy a subir. Ahí está. A ver. Bueno, si no voy a continuar ahorita, a ver, porque no me quiere dejar. Aquí tendríamos 100 fotos, entonces aquí esta se les llama un estado de equilibrio. Aquí es un estado de equilibrio son, estos también son estados de equilibrio, aquí en este lado y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, utilizando esta expresión, nosotros sabemos que la presión es inversamente proporcional al volumen y una ecuación es la ecuación del gas ideal. Entonces aquí suponiendo comportamiento de gas ideal, para simplificar este comportamiento, PV es igual a nRT. Entonces aquí despejamos la presión, es igual a nRT. Claro, esta es una expansión isotérmica, ¿sí? Entonces aquí el trabajo va a ser igual a menos la integral de B1 a B2 por nRT entre B por dB. Además de que es un proceso isotérmico, es un sistema cerrado, por lo cual nosotros podemos decir que N, R y T son constantes y lo sacamos de la integral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues W le voy a reescribir menos NRT, la integral de B1 a B2 de B entre B. Esto es igual a menos, esto es igual al logaritmo menos nRT por el logaritmo del volumen desde B1 hasta B2, y ahí utilizo también el teorema fundamental del cálculo. La función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Esto nada más le voy a hacer ¿cómo se llama? Algo interesante que luego puede suceder y no está bien. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Yo lo que puedo hacer es logaritmo de B2 menos B1, ¿sí? Pero eso está mal. De que se puede hacer. Eso no está bien. Lo voy a dejar ahí para mostrarles cómo es lo que se tiene que hacer bien hecho. W es igual a menos N, R, T, por el logaritmo, y aquí aplicamos las leyes de los logaritmos. Logaritmo de B2, que esto es valor absoluto estrictamente, menos el logaritmo de B1, y la diferencia de los logaritmos es igual al cociente. W es igual a menos nRT por el logaritmo de B2 entre B1. Ahí está. Entonces, este representa la cantidad máxima de trabajo de expansión. Ahorita lo vamos a hacer gráficamente. De B1 a B2. B2. Ahora,
Se sabe que de la ley de Boyle, nada más para tenerlo en cuenta, B1 es igual a P2, B2. Voy a despejar, por ejemplo, B2 entre B1. Esto lo paso para acá, lo paso para acá. Entonces aquí sería presión 1 sobre presión 2 igual a volumen 2 entre volumen 1. Y esta expresión del trabajo, con base en esta ecuación, pudiéramos expresarlo como W es igual a menos NRT, logaritmo de B2 entre B1 sería presión 1 entre presión 2. Presión 2, 1, es presión 2. Y ya sea lo podamos expresar o determinar en términos de las presiones o en términos de los volúmenes, dependiendo de lo que sea, ¿cómo se llama? Eh, los valores que tengamos. Ahora, aquí esta es importante esta ecuación es de ahí parte, lo va a copiar todo esto así. Entonces aquí la voy a, y así, la voy a poner para acá, para acá, para acá. Déjenme ver aquí, es que esta es importante esta ecuación, porque si, si P es igual a la presión externa, o sea, presión constante, lo que hacemos es W, esto implica que W es igual a menos la integral de la presión externa por diferencial de volumen 1 a volumen 2. Esta, como y es constante, esto es constante, sale de la integral, ya no tiene la dependencia, como es el caso del caso anterior. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer es menos la presión externa por la integral de B1 a B2 del diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces el trabajo es igual a que a menos la presión, esto es, lo voy a poner acá, menos la presión externa por el volumen desde B1 a B2, menos la presión externa por B2, menos B1, y esto está multiplicando, ahí con cuidado nada más. Entonces el trabajo es igual a menos la presión externa por delta B. Y ahorita al igual se los voy a mostrar gráficamente. Ahí tenemos las dos expresiones, pero ambas parten, ya sea esta, le voy a poner aquí, y luego acá. Esta es cuando la presión es igual a PB igual a NR entre B, y este cuando la presión es igual a la presión externa, igual es constante. ¿Sí? Entonces ahí lo voy a dejar y yo te les voy a mostrar gráficamente. Entonces aquí esto, al igual y esto como que no puede quedar tan claro, pero aquí la presión de la expresión del trabajo va a ser igual a la presión ejercida, igual presión, es igual a la presión interna es igual a la presión externa, que es igual a fuerza unidad de área, que aquí también pudiéramos decir masa por la gravedad entre el área. Entonces, si esta presión es igual a esta, pues ya nada, es constante. Y aquí nada más tomaríamos el estado inicial, 1, y el estado final, 2. Sin embargo, para la obtención de esta, es las fotos, las 100 fotos que tuviéramos aquí, 100 fotos, y que esté ejerciéndose, que esté ejerciendo el volumen del gas sobre el pistón, ¿sí? El trabajo que está ejerciendo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, la expansión es un proceso reversible. Por reversible se entiende que si se aumenta la presión externa, o sea, esta, en una cantidad infinitesimal de P, podemos hacer que se detenga la expansión. Un aumento posterior de la presión externa en la cantidad de P causaría en realidad una compresión. Es como que no está. En consecuencia, un proceso reversible es uno en el que el sistema siempre está cercano al equilibrio. Eh, en el laboratorio se debe trabajar con procesos reales, que siempre son irreversibles. La razón de que interese un proceso reversible, o sea, reversible es como si vaya a regresar al mismo punto, o sea, que pasáramos de aquí a acá,
Este es a lo que se refiere Chang. Y luego de aquí a acá, en el mismo punto. Sí, o sea, de aquí a aquí y luego pasamos de este para acá y este para acá. Pero esos son procesos ideales, que sería este, es el proceso ideal. Sin embargo, en el proceso real no pasaría esto, porque tendría que ser un poquito, a ver, ponerlo aquí, más o menos. Este sería el proceso real. ¿Por qué? Porque va a haber pérdidas en el proceso real, ¿eh? Va a haber pérdidas por la fricción. Eso que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes están llenando cuando están inflando con una bomba de aire para una llanta de, este, de bicicleta, o un balón de fútbol, lo que sea, están ejerciendo pues, una fuerza, una presión, pero ¿qué va a pasar con la bomba? Pues se va a calentar. ¿Por qué? Porque va a haber una fricción entre el pistón y el émbolo. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que se refiere principalmente. Entonces, este es el trabajo ideal o reversible, bajo reversible, que es el trabajo ideal que viene de la parte de la termodinámica, y ese es el trabajo bajo real. Este considera las pérdidas de energía. Por ejemplo, pues debido a la fricción. Ahora, lo voy a tratar de explicar aquí. Esta, gráficamente, ¿qué es lo que podemos saber? Podemos ver el trabajo debido a el real o el trabajo que considera las pérdidas por fricción, que es este, el que está aquí, el inciso A, va a ser menor que el trabajo real. ¿Por qué? Porque podemos regresar al mismo punto. Puede pasar una expansión y luego una compresión. ¿Sí? Y vamos a llegar al mismo punto. Además que, recordando el cálculo integral, f de x, nada más rápidamente con x, de una función dada, lo que representa desde a a b es el área, que es igual a la integral desde a b de esta es f de x. Nada más recordando un poquito, f de x. ¿Qué es lo que representa esta ecuación? Esta W, que luego le ponen irreversible, es igual a menos presión externa por delta V. Y esta, el trabajo reversible, es igual a menos nRT por el logaritmo de V2 entre V1, que es el área bajo la curva. ¿Cuál es mayor? Pues este. Este es mayor. ¿Cuánto? Lo vemos desde aquí. O sea, esto es mayor. Todo esto es mayor. ¿Por qué? Pues aquí no considera las pérdidas por fricción. Esto es el trabajo debido a la parte o a la cuestión termodinámica, que es lo ideal, lo máximo. ¿Sí? Vamos a ver este problema que es el ejemplo 4.1. Una cantidad de 0.85 mol de un gas ideal a una presión inicial de 15 atmósferas y 300 Kelvin se deja expandir en forma isotérmica hasta que su presión final alcanza una atmósfera. Punto, calcula el valor del trabajo que se llevó a cabo si la expansión se efectúa contra el vacío. Inciso B, contra la presión externa constante de una atmósfera y de manera reversible. Lo voy a poner la imagen ahorita. Ahí está, entonces ahí está la imagen. Dice la cantidad de... Tenemos que la parte, inciso A, la presión externa es igual a cero. Entonces el trabajo es igual a la menos la presión externa, delta B, que es contra el vacío. Esto es vacío, ¿eh? Si no lo entienden, si esto es cero, pues esto implica que el trabajo es igual a cero, no a menos cero, no es decir, no vayan a decir, ay, no es a menos cero, pues menos cero por cero es a cero.
Entonces, esto quiere decir que no se actúa, no se efectúa ningún trabajo, ¿sí? Ahora, contra una presión externa constante de una atmósfera, ¿sí? Ahora, aquí hay dos formas de hacerlo. La presión externa, el inciso B, presión externa es igual a una atmósfera y además tenemos que N es igual a 0.85 mol. La presión externa va a ser igual a la presión externa, va a ser igual a la presión 2, ¿sí? Que es una atmósfera. ¿Sí? Y la presión 1, pues va a ser la presión, aquí lo tuviéramos presión 1 es igual a 15 atmósferas. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos la expresión del trabajo. El trabajo es igual a menos la presión externa por delta B. Este es delta B, que es B2 menos B1. Entonces, ya sea que ustedes, bueno, suponiendo comportamiento de gas ideal, B igual a N, ¿sí? Lo calculen, aquí B, por ejemplo, B es igual a nRT de P. Lo pueden calcular B1, B2 a partir de esta ecuación. ¿Ah? B2, pero también lo que puedo hacer es sustituir para BI. N y R son constantes. N y T son constantes. Entonces lo que yo puedo hacer es sustituir. Entonces el trabajo es igual. Y la presión externa es igual a la presión 2 menos la presión 2 que multiplica a N R T. Que también les digo, pueden calcular B1 igual a nRT entre la presión 1 y B2 igual a NR sobre P2. Es equivalente, no hay problema. Pero yo lo voy a hacer, también se lo hace este Chan. Presión 2 menos nRT entre presión 1. Entonces esto lo puedo factorizar y lo puedo sacar. Y esto lo puedo pasar multiplicando. Entonces aquí esto sería menos nRT que multiplica a la presión 2 menos la presión 1. Y aquí les digo, tratando de hacer las menos operaciones matemáticas posibles. ¿Por qué? Porque aquí tendrían que hacer una, dos y aparte multiplicarla por esto. Bueno, la diferencia sería 3 y esta 4. Y aquí ahorita van a ver cuántas voy a hacer, cuántas operaciones. Entonces aquí, esto es igual a 1, W es igual a menos nRT, multiplica a 1 menos la presión 2 entre la presión 1. Y aquí solamente haría una operación. Entonces la voy a hacer menos N, que es 0.85 mol, sus respectivas unidades, por 0.08206 litro atmósfera por mol Kelvin. Y luego por la temperatura, que sería de 200. Ah, bueno, aquí este es por un lado. Ahorita lo voy a hacer con esta. Pero también lo pudiéramos hacer con el valor de R, el otro valor de R. Es R es igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin. ¿Sí? También lo pudiéramos hacer con eso. La temperatura es de 300 Kelvin, que multiplica a 1 menos una atmósfera. Debe ser las mismas unidades entre 15 atmósferas.
Espero que aquí les quede más claro. Aquí nada más estoy haciendo una operación. Bueno, será 1, 2 y 3, ¿no? Aquí nada más estoy haciendo una operación. ¿Sí? Entonces, a ver cuánto va a dar ese valor. Entonces, ahí está. Da 19.53 litros de atmósfera y haciendo el análisis dimensional. Además tenemos esta conversión que le habíamos visto, que es un litro de atmósfera es igual a 101.3 joules, da de menos 1958.4. Entonces lo que decía es, aquí el trabajo, ¿por qué es negativo? ¿Por qué tiene este signo negativo? Porque el gas, donde estamos haciendo nosotros el análisis del trabajo de expansión, está ejerciendo un trabajo sobre los alrededores, por eso es que dice pierde energía. ¿Vale? Ahora, voy a hacerlo para que vean que también es utilizando el valor de R, que este valor de R, cuando utilizamos unidades de energía, pues nos conviene para no hacer doble conversión. Entonces, W es igual a menos N menos ya, vamos a poner el valor, ya no lo voy a poner, es esta. Nada más es 0.85 mol por 8.314 joules sobre mol Kelvin por 300 Kelvin por 1 menos 1 entre, esto ya se cancela, un quinceavo. ¿Cuánto da eso? W es igual a menos, ahí nada más es 1978 y aquí da el mismo valor con el valor de la constante de los gases ideales. Ahora, para el caso reversible, este es el caso irreversible. Irreversible. El caso reversible, voy a poner la expresión W es igual a menos nRT, suponiendo comportamiento de gas ideal, logaritmo de B2 entre B1, pero esto dijimos que también lo podemos expresar como menos nRT por el logaritmo de P1, dependiendo de los valores que nosotros tengamos entre presión 2, ¿no? Entonces, para hacerlo un poquito más rápido, lo voy a hacer así, nada más, ¿no? Pero ya las entendíamos. Lo voy a dejar así. W es igual a menos N, 0.85 mol por, para ya hacerlo, nos conviene mejor el de 8.300, para no hacer doble, otra conversión, ¿no? 8.314, espero que no haya problema, Joule sobre mol Kelvin. Y por 300 Kelvin, por el logaritmo de la presión 1, si es así, ¿no? A ver, déjenme ver. Es la presión 1, ya no me acuerdo. Sí, la presión 1, ¿no? La presión 1 entre la presión 2 que daría lo inverso, que sería 15 sobre 1. Por lo tanto, este también lo pudiéramos poner como W reversible igual a menos, ¿sí? A ver cuánto da ese. Bueno, entonces ahí está, ese es el valor de menos 5.741 joules. Y el trabajo reversible, ¿cómo se relaciona con el trabajo irreversible? El trabajo reversible es mayor al trabajo irreversible. Y esto lo vemos con números, porque hay veces que luego no les queda claro. Es que yo necesito ver numeritos. Aquí está el número. Este es un número más grande en comparación a este. Y lo podemos ver otra vez, aquí está, en la parte gráfica. Les dije, repitiendo esta es el trabajo reversible que es mayor al trabajo irreversible. Esta no considera la fricción, no considera la fricción. Este sí la considera, ¿vale? Entonces, por eso es mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es reversible? Porque nosotros podemos hacer una expansión y les digo, vamos y podemos hacer la compresión y podemos llegar al mismo punto. Partimos de aquí a acá y luego de aquí a acá de nuevo. Y eso, pues, en la realidad no existe. Es ideal. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar con la parte del trabajo. Ya más adelante vamos a continuar con, la siguiente clase vamos a empezar con el calor. ¿Sale?